para hacer la presentación del libro denominado El abogado en el foro, en la judicatura y en la administración pública. Queda en uso de la palabra su autor, el muy distinguido doctor en Derecho, Omar Guerrero Orozco. Muchas gracias por su amable presencia. Gracias a todos ustedes, eminentes miembros del presidio, señor presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, una institución que tuve el gusto de estudiar en algunos de mis libros ya hace mucho tiempo y que me impresiona por su gran importancia en la vida nacional, por su gran labor a favor de la conservación de los bienes artísticos mexicanos, de los bienes antropológicos mexicanos, de los bienes arqueológicos mexicanos y en general los bienes documentales del país. Se comenta que de la propia sociedad, los franceses cuando invadieron México robaron, pues la palabra, bienes que hoy en día se lucen y son presentados en museos europeos. Entre ellos parece que el llamado penacho de Moctezuma. Perdón por el paréntesis, por estos cambios que hago de decadencia en el partido. Es que en esto me parezco a los abogados, pero quiero decirles que no soy abogado, me honraría muchísimo. Tampoco Mauricio es abogado. Mauricio y yo estudiamos en la Facultad de Ciencias Políticas y somos compañeros de generación desde el primer semestre. Naturalmente yo soy quien le copiaba a él. Por eso me preparé bien, porque yo le copiaba en los exámenes. Es un amigo entrañable de hace, ya, ¿para qué les digo? Ya se me nota a mí, a él no. Les agradezco mucho a todos ustedes la invitación para hacer un comentario de mi libro. A Humberto José Talacón, mi compañero del doctorado, y ya también los entrañables que por aquí vuelvo a ver después de algún tiempo. La obra de la cual les voy a platicar, no sé con cuánto tiempo disponga, maestro. ¿Se van a dormir? Sí, algo que sabemos quienes tomamos la palabra es que el auditorio está formado por seres humanos y también les voy a dar sueño. Voy a tratar de platicarles unos 35 minutos, si les parece bien, maestros, y si eso llena la idea que tengo de la exposición, y luego daré pauta a las personas que me honran haciendo el comentario de la obra. Quiero en primer lugar platicarles del libro, porque estando aquí juristas tan distinguidos, y yo no siendo jurista, debo platicarles por qué razón he elaborado un libro que trata del abogado. Debo comentarles que la culpa la tienen los abogados, porque fueron José Francisco Ruiz Massieu y Mario Melgar quienes hace muchos años, me solicitaron participar en un proyecto de trabajos académicos sobre la situación de la Administración de Justicia de México, y esto incluía tanto a la antigua Secretaría de Justicia, que es extinta en la época de la Constitución del 17, y de la abogacía, entre otros temas muy relevantes. Dicho sea de paso, yo me he quedado con la idea, y creo que lo refrendo ahora, de que nos siga haciendo falta una Secretaría de Justicia, como el Colegio de Abogados de México lo sostuvo en los años 60 de una manera erudita, y no cabe duda que repleta de evidencias y de pruebas muy importantes a favor de una secretaría que fue, como le he comentado, que desapareció en la época de la Constitución de 1917. El libro fue terminado más o menos en la época en que aún vivía José Francisco. Desafortunadamente su fallecimiento dramático dejó trunco de alguna manera este proyecto, y el libro, estando terminado, pasó a formar parte del conjunto de obras que iba a publicar la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Pero resulta, en perjuicio de la obra, que en ese entonces Mario Melgar deja la propia coordinación y el libro permanece no publicado durante muchos años. En 1995 se vuelve a intentar publicar, pero la obra no aparece, hasta que más recientemente, entre los años de 2009 y 2011,
el doctor Fix Fierro, que estaba dirigiendo el Instituto de Investigaciones Jurídicas, me habla así en cierta ocasión y me dice: oye, vamos a publicar tu libro, ya lo arbitramos y ha sido aprobado. Bueno, pues lo habían arbitrado que yo supiera y fue aprobado por abogados. O sea que mea culpa no es, es de los abogados. También mea culpa, el autor no deja de ser siempre responsable de sus libros. El asunto es que el libro, en el año del 2011, es vuelto a corregir, actualizarse, y sin embargo, viene una época otra vez en la cual el libro dormita el imprenta y permanece otra vez mucho tiempo no publicado. O sea que estamos hablando del año 1995 al año de 2015, en los cuales la obra permanece no publicada. Sale de la dirección, deja la dirección del Instituto Fix Fierro y es sustituido por otro abogado que se decide publicar. Y es como la obra aparece finalmente por acá, con una muy intensa revisión de su contenido y de sus propósitos. Aunque ciertamente lo más importante es que el libro sigue siendo una obra hecha para abogados. ¿Por qué pensaron en mí? Nunca me lo dijeron. Me supongo que porque no soy abogado y porque todas nuestras profesiones, creo que cuando son sujetas a otro punto de vista, otro enfoque, son enriquecidas. Y lo comento porque la administración ha sido enriquecida principalmente por los abogados. Abogados, el fundador de la ciencia de la administración pública, Charles Jean Bonat; abogados von Stein, el más gran autor alemán del siglo XIX, con su obra inmensa que se llama Manual de Administración y de Derecho Administrativo, que va a publicar el Fondo de Cultura Económica, tan luego yo termine de revisar las planas finas, las 650 páginas. Me va a llevar algo, porque no es lo mismo los tres mosqueteros que 30 años después, o 40, porque andan en cuanto más, ¿no? El asunto es que la obra se va a publicar. Debe llamar la atención seguramente de los abogados, porque viene una cantidad inmensa de bibliografía muy puntual sobre la legislación en Inglaterra, en Alemania y en Francia. Francia, Inglaterra y Alemania. Es un libro maravilloso de un abogado. La primera obra de administración pública hecha para una república, Florentino González, 1838, Santa Fe de Bogotá, Colombia, también es abogado. Debemos pues a los abogados una gran cantidad de muy importantes aportaciones a la administración pública. Debo pues en primer lugar de expresar mi gratitud al doctor Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, por apoyarme en la publicación de una obra que yo consideraba que no sería fácil ya su publicación. Yo lo llamo el libro no nato. Cuando ya nació, era el libro no nato, porque no nacía, ¿no? Y parecía que un año sí y otro también, y luego venían otro año que no, y otro más que tampoco ayudaba a la publicación correspondiente. La obra, ¿a qué se refiere la obra? La obra trata de la cultura del abogado. ¿Y qué tiene por cultura? El ser, el existir, el sentir y el pensar de los hombres del foro. No solamente cómo piensan, porque todos pensamos como lo que somos, sino también en qué circunstancias los abogados realizan sus actividades, que de hecho sea de paso, en cuanto a la administración pública, la realizan en todos los ámbitos de la vida. Como lo comento por ahí, en España había tantos abogados que toda persona que no lo era tenía que manifestarlo de una manera clara. Nosotros vivimos una cultura jurídica extraordinaria que deriva de la gran importancia que se le ha dado al derecho administrativo. ¿Qué implica la cultura del abogado? No solo su profesión, no solo su actividad profesional, su profesión, su actividad profesional, su profesión, lo que hace en los tribunales, lo que elabora en su bufete, sino también en su actividad administrativa en los tribunales, en los juzgados, donde es imprescindible evidentemente su actividad, su sentir y su hacer, y además su imagen.
cómo no recordar al Corbatón, aquel personaje que usó una corbata muy grande y era el defensor de los pobres. Ya no es defensor de los pobres por lo que se ve. Ojalá surgiera otro Corbatón que se encargara de esto. El lenguaje. Los abogados tienen un idioma muy peculiar. Es la profesión de las definiciones. Son expertos, claros, de definir. Entre mis actividades he realizado varias historias de la administración pública. Una de ellas es la historia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, libro que nunca publiqué, no he publicado. La mente del ingeniero es perceptible en esta obra. También elaboré la obra Historia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La mente del diplomático es clarísimo. En esta investigación que realicé, dicho sea de paso, todavía los diplomáticos no me perdonan haber hecho el libro de la historia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Espero que ustedes sí me perdonen haber hecho el libro de los abogados. Elaboré también el libro de la Secretaría de Gobernación, la historia de la Secretaría de Gobernación. La mente del político, del gobernante, está claramente establecida ahí. Y esto ocurre porque hay una cultura de las organizaciones, hay una cultura dentro de la organización que va marcando las carreras que realizan las personas en cada una de las diferentes organizaciones. Y esto genera los idiomas, como el de los médicos, que para nosotros es incomprensible. Cuando tenemos una gripe y nos contestan con su lenguaje, no entendemos lo que nos están diciendo. Es un lenguaje basado en el griego y basado en el latín, pues sobre todo en el griego. Y también las organizaciones de orden administrativo que han generado los abogados, empezando por el Estado de Derecho. Sería incomprensible Roma, en la época tanto de la República como del Imperio, sin los abogados. Ahora recuerdo a Triboniano, hizo eminente labor para la formación del Corpus Juris Civilis, los tres textos tan importantes, uno de ellos en 3 volúmenes inmenso, y las pandectas que son para los estudiantes, y el código de los 3 tomos, que es inmenso y muy complicado. Pero qué labor de Triboniano. ¿Pero quién es Triboniano? Es un abogado. Es un abogado que ocupa la Secretaría de Justicia en la época de Justiniano, y a él le encarga tomar todo el derecho romano y elaborar un código. Es una labor inmensa, porque no solamente es tomar la tijera, cortar y recortar, sino es integrar, dar cuerpo, dar sentido. Es lo que hacen en el derecho romano, las pandectas. Un libro más breve para la enseñanza del derecho. Pero es que en Bizancio existieron 4 escuelas de derecho, poco conocidas, de un enorme valor. Y es importante porque en Bizancio eran abogados los funcionarios públicos. Pero eso no es cosa de la antigüedad. Nuestra administración pública está repleta de abogados. La profesión más representativa es de los abogados. En Alemania, hoy en día, para ser miembro del servicio público, del servicio civil, de entrada hay que ser abogado. La persona puede ser astronauta, pero también abogado. Puede ser ingeniero, pero abogado. Puede ser médico, pero abogado. Y luego de que han realizado la licenciatura en abogacía, ingresan a un cursus honorem de 3 a 5 años, simplemente para ser candidato a ingresar al servicio público. Y una vez que rebasan los 5 o 6 exámenes de Estado, y el funcionario puede ocupar un cargo del más bajo nivel. Alemania, que tiene tantos defectos, tiene también la enorme virtud de formar a sus funcionarios de una manera estricta y altamente y muy rigurosa, con conocimientos sobre todo basados en el derecho. Pero hay pues organizaciones creadas por el peso inmenso del Estado y sobre todo del Estado de Derecho, que es finalmente una recuperación de los grandes adelantos del Imperio Romano en la época sobre todo de Justiniano, y a partir de que se recupera, me parece que en el siglo XIII, el Corpus Juris Civilis, no en Florencia, ni tampoco en Bolonia, se recupera en Siena,
de Siena pasa a Florencia y de Florencia se copia, y el texto que conocemos es copiado directamente del ejemplar que se trabaja en Bolonia por uno de los grandes glosadores cuyo nombre en este momento se me escapa. Es entonces la función del abogado muy importante. Al abogado le debemos el corpus juris civilis de Justiniano, pero también le debemos, ¿saben qué? El ritualismo administrativo. Y el más grande representante de este ritualismo se llama Casiodoro, el ministro de Justicia del gobernante Godo en el siglo VI no en Roma. En ese momento no se gobernaba desde Roma, se gobernaba desde Ravenna. Y en Ravenna, el gobernante Godo le encarga a Casiodoro la administración del reino. Y es una administración basada en reglas secundarias, no tanto en las grandes constituciones. Y son las reglas secundarias lo que tiene que aplicarse, pero que algo muy importante, tiene que aplicarse con base en lo siguiente, en el dominio de la retórica escrita. Y es Casiodoro un maestro del hacer los proyectos de ley que va a aprobar el Senado. Como dice un autor, él es el que le da el estilo para hacerlo no solo comprensivo y comprensible para los senadores, sino también que sea aprobado. Es una labor eminente, inmensa, que se debe a Casiodoro, también un abogado. El derecho romano, por lo tanto, también nos guía, y es la guía fundamental de la implementación de la política pública. La política pública, un tema tan importante hoy en día en todos lados, viene a constituir esencialmente también un reflejo de la ley, pero de la ley secundaria para su implementación. Todas las leyes tienen un alto grado de ambigüedad porque son impersonales, y el hecho de aplicarlas reclama del funcionario un ejercicio hermenéutico, primero de conocimiento y de entendimiento, y luego de interpretación. Y es entonces en la ley secundaria donde se debe tener un alto ingrediente para lograrse una buena interpretación, y esta labor la hacen los abogados. Alguien comentaba, si hay algo difícil es hacer una ley, si hay algo difícil es hacer un reglamento. Tiene una técnica jurídica que dominan precisamente los abogados. Los abogados nos han determinado desde tiempo atrás, cuando menos desde el siglo VI de nuestra era, el modo como la administración pública se comporta y se desempeña. El abogado. Al final de la obra, yo menciono 3 casos relativos a la oratoria, a la retórica hablada. Comienzo por Cormenán. Cormenán fue un ilustrísimo jurista. Es un autor que especialmente le agrada al doctor Diego Valadez. Dicho sea de paso, la obra yo la presenté originalmente hace más o menos 6 meses en México, y tuve el honor, como hoy en día, de ser también comentada por eminentes juristas y hombres de ciencia. Uno de ellos fue el doctor Diego Valadez, el otro fue el doctor Sergio García Ramírez. Como ustedes se deben comprender, estaba yo realmente no solo nervioso, sino ocupado y preocupado. Sin embargo, salí airoso. Pues no estoy aquí, porque si no salí airoso no estaría yo aquí. Fue realmente un suceso académico que a mí me dejó hondamente conmovido por la presentación, los comentarios y la comprensión que se logró del texto gracias a la presencia de abogados tan distinguidos. Cormenán es un abogado muy distinguido. Es autor de una constitución social del siglo XIX, le agrada especialmente al doctor Diego Valadez. También es autor de un derecho administrativo, uno de los primeros derechos administrativos que se publican a principios del siglo XIX, porque el derecho administrativo es un logro de la Revolución Francesa, así como la administración pública es un logro también de la administración pública francesa de la Revolución. Bonan, fundador de la ciencia administrativa es un gran jurista, es un gran abogado de la época de la Revolución Francesa. Cormenán es uno de los fundadores del derecho administrativo, también de la época de la Revolución Francesa.
y es un gran orador. Tiene un libro que se llama Los Oradores. Habla del militar y su arenga, de los sacerdotes y sus exposiciones a los fieles. Habla también de los profesores en el aula y habla del abogado del foro. Y el abogado es considerado uno de los personajes que mejor aportan el ingrediente validez a las exposiciones. El maestro Gian Domenico Maioni, el más grande autor de política pública, de los más grandes, no Mauricio, los más grandes autores de política pública, dice que los dos personajes que más aportan como pruebas al desarrollo de la ciencia en general es el historiador y el abogado. Porque el abogado, cuando está en el foro, tiene que probar, como dice un autor, tiene que decir, probar, contradecir, mencionar, argumentar. Y es pues un ejercicio del arte de la retórica. Y una parte que yo especialmente recupero y reproduzco en la obra es precisamente la exposición de Cormenán acerca del gran valor que tiene la oratoria y la retórica, la oratoria o la retórica de los abogados. El abogado es uno de los más grandes rétoros, de los más grandes oradores, porque su ejercicio así le exige. Y con las nuevas corrientes se dice que hoy en día, principalmente el ejercicio de la abogacía, de la profesión, del foro, se realiza a través del escrito, no cabe duda que la acción del abogado en el foro, ante el juez o el tribunal, en el tribunal ante el jurado, necesita un gran dominio del arte de la exposición y de la presentación de las pruebas. Tanto en lo que se refiere a la labor del procurador como la relativa al propio defensor. La retórica, por lo tanto, constituye uno de los grandes dones que nos ha ofrecido la abogacía, porque la abogacía representa una profesión verbal, esencialmente. Y si bien es cierto que en el despacho, en el bufete, hay un ejercicio retórico escrito, no cabe duda que el abogado en el foro realiza su labor de una manera eminente y además ejemplar. Grandes oradores han sido, pues, abogados. Otro eminente abogado que mencionamos es Luis de la Rosa. Luis de la Rosa es un autor, un mexicano, un gran patriota, que es el fundador de la ciencia de la administración pública en México. Su obra, La Administración Pública Mexicana y Medios de Mejorarla, es publicada en 1853. Solo fue posible que se rescatara de parte del doctor Chávez Nieto la primera parte de la obra, porque el autor Luis de la Rosa se había propuesto realizar una publicación en fascículos, y el problema es que solamente apareció el primer fascículo. Un ejercicio similar ocurrió con Otto von Moll, un gran jurista del siglo XIX en Alemania. Su gran obra, el Tratado de Policía, fue traducido al italiano como Tratado de Ciencia de la Administración. Policía en aquel entonces era fundamentalmente gobierno, no tanto seguridad pública. En aquel entonces la obra se traduce y empieza a publicarse en fascículos. Solo se publicó, hasta donde he podido saber, el primer fascículo, que por cierto lo tengo yo. No sé quién más lo tenga, pero eso es rarísimo. Es uno de los libros más raros. Pero ustedes pueden consultar la versión italiana en mi sitio web. Yo tengo un sitio web donde está publicado el trabajo de von Moll sobre ciencia de la administración pública. El primer fascículo, que se remonta al mediados del siglo XIX. El tercer trabajo es de otro gran orador, otro gran jurista, un jurista inmenso que se llama Rafael Bielsa. ¿Quién es Rafael Bielsa? Es un abogado argentino nacido en Rosario, como Messi. No sé si conocen a Messi, es un futbolista que juega en Europa. Bielsa no es tan famoso como Messi, pero era más famoso en aquellos años. Pero es que hay otro Bielsa, que es el entrenador de la selección argentina
es hijo o nieto de Bielsa. El Loco Bielsa, que lo conocimos porque él entrenó en México, ¿verdad? Loco Bielsa. Bueno, el Bielsa que yo hablo es realmente relevante en la ciencia de la administración pública y en el derecho es inmenso. Ahí él también aporta un estudio del abogado en los tribunales. Se trata pues de una obra que pretende llegar a los abogados, pero una obra que pretende llegar a los abogados sin ser manufacturada por un abogado. Entonces el demérito de la obra es que no fue hecha por un abogado. Si tuviera algún mérito sería el que es analizada desde el ángulo de la sociología de las profesiones. ¿Qué implica una profesión de los abogados? Como qué implica una profesión de los médicos. Y en este sentido, así como son los abogados quienes han estudiado a la administración pública, ese sería un caso más bien excepcional y al revés volteado, mediante el cual una persona que no es abogada analiza la labor de los juristas, que para mí ha sido realmente muy significativo, sobre todo comenzando con el caso de la Secretaría de Justicia. Finalmente termina siendo un libro, ya tiene años publicado, que se llama La Secretaría de Justicia, el Estado de Derecho en México. Y es que la Secretaría de Justicia o Ministerio de Justicia existe en todos los países. Estuve el año pasado, o antepasado, estuve en Chile, fui donde está la Moneda, que es el Palacio de Gobierno, y saliendo de la Moneda hay un jardín donde está una estatua insigne. Hay varios personajes muy importantes, entre ellos Salvador Allende. Entonces, desde luego fui a conocer la estatua y en la parte del fondo está el edificio del Ministerio de Justicia. ¿Para qué sirve un Ministerio de Justicia? Sirve para muchas cosas y muy importantes. En México, el Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos hacía lo siguiente: planeaba la localización de los juzgados, cuidaba de los códigos y de las leyes secundarias, vigilaba la actividad de los jueces y de los juzgadores, aportaba al conocimiento del derecho. Fue una institución, en mi opinión, muy importante. Fue una institución sumamente impugnada, pero no cabe duda que era muy útil. Cuando deciden suprimirla, se alega que debe ser extinta porque desde ese órgano el Poder Ejecutivo, especialmente en la época de Porfirio Díaz y de Huerta, daba consignas a los jueces. Yo me pregunto si para dar consignas a los jueces se necesita una Secretaría de Justicia. Se les pueden dar a los jueces consignas sin que haya Secretaría de Justicia. Fue extinta la Secretaría, y en mi opinión era muy importante. Era algo que yo lo comentaba con Diego Valadez, yo le decía, es una especie de contrapeso del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo. Es que no es un contrapeso, me decía Diego, que es un jurista insigne. Evidentemente no discutí con Diego este punto, era un factor de contraste que me vino muy importante, porque a través de esa Secretaría repleta de abogados, el Poder Ejecutivo estaba en una comunicación con los juzgadores. Se pensó en los años 60 restablecer la Secretaría por eminentísimos juristas. Hay por ahí dos textos que son una maravilla, publicados por el Colegio de Abogados, por cierto, que son una maravilla en este punto. Se pensó, pues, que se debería restituir. Yo creo que también José Francisco Ruiz Massieu tenía alguna idea parecida, porque me pidió que yo hiciera una revisión puntual de la propia Secretaría. Entonces leí todas las memorias de la Secretaría de Justicia que estuvieron en mis manos. Bueno, logré tantas memorias que le gané en cuanto a número a un ilustre abogado que estaba haciendo la compilación de la propia Secretaría, de las memorias de la Secretaría. Y de la lectura, yo concluyo que era realmente muy importante
es muy útil. Es una de las instituciones que yo creo que equivocadamente fue suprimida, que no se valoró ni se evaluó adecuadamente la supresión de esa secretaría. Espero que no pase lo mismo con Pemex, que se hagan las cosas en las rodillas, que no se entiendan lo que son las reformas administrativas, que son reformas hechas con la cabeza, que son reformas pensadas. Después esta secretaría era el locus natural de los abogados, pero los abogados que laboraban para el Poder Ejecutivo mexicano. Y es evidente que el Consejo de la Judicatura, que finalmente fue creado en lugar de la Secretaría, no llena los requisitos de un órgano que realmente mete en cintura a los jueces que se comportan de manera inadecuada, y que no son pocos, sino son muchos. El Poder Judicial, desafortunadamente, es decir, las funciones judiciales, desafortunadamente, tampoco gozan de un crédito elevado, como ocurre con los partidos políticos, que creo que son los peores, sí son los peores. Otro problema de la justicia es su lentitud. Se dice que debe ser pronta, expedita y cumplida. Cualquiera que tenga un juicio ligero puede tardar 6 meses, 8 meses. Es difícil que vaya un poco más rápida, pero esto obedece que es un sistema colegiado y funciona con base en la deliberación. Y como no tienen a Maquiavelo como secretario, entonces es más bien, porque Maquiavelo fue secretario del Consejo de los 10, pero además estuvo como 15 años, más 4 como aspirante, como meritorio. Entonces esos consejos funcionaban muy bien, se veía buen secretario. Todo el sistema conciliar de la época renacentista son consejos, son concilios, son consejos, pero funcionaban muy bien contra lo que pueda pensarse. Fíjese, Venecia, 1000 años de buen gobierno, dice un autor, 1000 años de buen gobierno, fue administrada por consejos, colegios, comisiones. Y el único dogo, titular unipersonal, duque dogo, que quiso pasarse de listo y dar un golpe de Estado, Mariano Faliero, fue decapitado. Entonces ustedes van a Venecia, entran al Salón del Gran Consejo, se van a dar cuenta que en lugar de la fotografía de Faliero hay una manta, hay un lienzo negro que dice que fue ejecutado por traidor, por haber violado la ley. Entonces, ¿qué experiencia, qué conocimiento nos arroja el caso de los consejos venecianos? Hay que detener la impunidad. Si se ejerce el derecho, se evita la impunidad y se logran que las muchas libertades prevalezcan sobre otras cuestiones que no añadan mucho al desarrollo sano de un Estado de Derecho. Muchas gracias.